Judas es la piedra en el zapato del calvinismo, así como está condenado. Ay, esos intentos de salvarlo, aún en contra de cualquier evidencia, no, por lo menos en cuanto al argumento contra el calvinismo, no ayuda. Bendecido, mi hermano, bienvenido una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy estoy entre trabajos. Tengo esta semanita libre y tengo que hacer unas cuantas cositas en la casa, y entre que hago una cosa y la otra, pues voy a hacer un par de videos que necesitaba hacerlo. El día de hoy quiero hablar rapidito sobre una diferencia que existe entre la Santa Cena y la cena y la última cena. ¿Ok? Esto lo quería hacer primero porque es interesante hablarlo. Segundo, porque, por ejemplo, Daniel Hernández de Escuela de Griego, él no sé si no comprende lo que yo quiero decir cuando yo digo que Judas comió la última cena, pero no tomó la cena del Señor. La primera vez que empecé a hablar de esto, pues uno habla ligeramente y uno dice, no, pues tomó la comunión. Espérate. Es una imprecisión decir se comió la comunión, porque la comunión se entiende, la Santa Cena ya establecida por los apóstoles, ya que la iglesia empezó a celebrar. Quiero poner un poquito más de luz en cuanto a esto, aunque ya lo había hecho en el canal y hoy lo vamos a ver, simplemente para que usted esté claro. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que Judas tomó la cena del Señor. Mi tesis es que Judas, cuando estaba allí con los dos, estaban los 12, Jesús dice, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, esta es mi sangre que por ustedes es derramada, está incluyendo a Judas. Entonces, Judas se pierde, y si Judas se pierde, y los calvinistas van a decir que Judas se pierde, entonces se perdió una persona por quien Jesús mismo dice que se había derramado la sangre. Por eso el empeño que tiene, por ejemplo, el calvinista Winston Medina de sacar a Judas a como dé lugar de la cena. Pero no sé, en eso es algo que uno tiene que, porque es que Lucas no te lo permite. Lucas no te permite eso. Específicamente Lucas, digo, en ninguno de los evangelios sinópticos se ve a Judas no tomando la cena. De hecho, en ningún lugar se ve a Judas sin tomar la cena. El único evangelio que puede tomar la gente que cree que Judas se fue antes de tomar la cena es el evangelio de Juan, pero el evangelio de Juan no está hablando de la última cena. O sea, no entra en los detalles de la institución del Señor, de la cena del Señor. ¿Ok? Así que para que estemos para que entremos en contexto de dónde es que viene la discusión. Daniel Hernández tiene salvo a Judas. Yo no lo tengo salvo. A mí me sirve más, y sirve más a la causa de los que somos anticalvinismo. Nos sirve más a la causa un Judas perdido en este sentido. ¿Por qué? Porque si Judas se perdió, porque por eso es que yo estaba tratando de hacer entrar en razón a Daniel Hernández, que yo le digo, pero espérese, el hecho de que Judas se pierda o se salve es irrelevante para mi argumento, completamente irrelevante. Pero vamos a entrar a lo que vamos a entrar, porque esto no se trata de Judas per se, de lo que se trata es de la cena del Señor. ¿Ok? Y vamos entonces a ver qué fue lo que yo escribí en aquella ocasión, que lo tengo aquí, este no es, lo tengo acá, que fue lo que yo escribí en aquella ocasión. Y yo, como yo estoy medio cegato, pues prefiero entonces, lo puse todo para que me lo leyera la inteligencia artificial. Así que vamos a escuchar esto y voy deteniendo si acaso necesito detener. Judas y la cena, lo que realmente comió.
Uno de los errores más comunes en las discusiones sobre la última cena es afirmar que Jesús le dio la Santa Cena a Judas sabiendo que comía a juicio para sí. Esa idea, aunque suena fuerte, no tiene base teológica ni bíblica sólida. Si se entiende bien el contexto de lo que ocurrió aquella noche, queda claro que Judas no participó de la comunión cristiana como la iglesia la conoce, sino de una comida pascual judía dentro de la cual Jesús instituyó, de manera anticipada, el símbolo del nuevo pacto. ¿Me siguen hasta ahora? O sea, en aquel momento, si yo pudiera poner esto más rápido, ¿cómo podría ponerlo más rápido? Porque la verdad que está como lentillo. Y no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero lo escuchamos así. Ok. Sí, hay una imprecisión decir que Judas tomó la comunión. No, no tomó la comunión porque no tomó lo que nosotros conocemos como la comunión. Porque la comunión es algo, el rito de la comunión que nosotros conocemos como la Cena del Señor, aunque los elementos estaban siendo explicados en ese momento, no estaba hablándose de una realidad presente, sino de algo futuro. ¿Ok? Entonces, cuando el profe de griego me pregunta a mí, no, pero que entonces Jesús va a dejar que una persona en pecado tome la cena del Señor. Y que, no, porque es que esa no era la cena del Señor. Esa no era la cena del Señor. ¿Ok? Seguimos acá. La cena pascual que celebraban los judíos. Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua, una cena muy conocida y cargada de simbolismo para todo judío. En ella se comía el cordero asado, el pan sin levadura, las hierbas amargas y se bebían varias copas de vino en momentos distintos del ritual. Cada elemento recordaba la liberación de Egipto y el pacto que había hecho Dios con su pueblo por medio de Moisés. En ese contexto, nada de lo que se comía tenía todavía un significado cristiano. Todo estaba bajo la antigua alianza. Está, recordemos que el contexto en el que se está dando la cena se está dando en el contexto del Antiguo Testamento. Se está celebrando una fiesta del Antiguo Testamento. No se está, es dentro de ese contexto, dentro de esa atmósfera en que entonces Cristo instituye la cena del Señor. Fue en medio de esa cena tradicional que Jesús tomó dos elementos del ritual, el pan y la copa, y les dio un nuevo sentido. Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús estaba reinterpretando la Pascua, no repitiéndola. Estaba anticipando una realidad futura, su sacrificio vicario en la cruz. Pero en ese momento la cruz aún no había ocurrido. El pan y el vino seguían siendo elementos de la Pascua judía, aunque ahora Jesús los cargaba de un significado profético. Los discípulos no entendían el sacrificio todavía. Prueba de eso es que después de la cena discutían quién sería el mayor entre ellos. Cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron, y Pedro lo negó 3 veces. Ninguno comprendía aún que la muerte de su maestro era parte del plan de redención. Entonces, cuando me quieren decir no, porque entonces estaría Judas tomando la cena indignamente. Entonces, allí nadie la tomó dignamente entonces. Bajo los parámetros bajo los parámetros que tenemos de Pablo, entonces ninguno de los apóstoles tomó dignamente la cena porque no discernían en ese momento el cuerpo de Cristo, no lo entendían, no lo comprendían, no sabían cuál era el valor que tenía ese sacrificio y lo vinieron a tener después más tarde. Ahora, algo interesante es que cuando vemos las disputas entre ellos mismos, ¿quién es el mayor? Eso fue exactamente después de comer la cena. Quiere decir que ellos no estaban comprendiendo absolutamente nada de lo que Jesús les decía. Se le estaban comiendo porque Jesús se lo estaba diciendo, pero no entendían el concepto. Y si no lo entiendes, si no lo puedes discernir bajo los parámetros de Pablo, entonces estás comiéndola indignamente porque hay que discernir el cuerpo de Cristo y su sangre para entonces no comer juicio. Pero eso es una vez interpretada post resurrección, la cena del Señor. Seguimos acá. La comprensión llegó después, cuando Jesús resucitó y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
Fue entonces y solo entonces que entendieron que la cruz no fue un fracaso, sino una obra de sustitución y expiación. Por eso, cuando la iglesia celebra la Cena del Señor, lo hace con una conciencia que los discípulos en ese momento no tenían. Lo hace mirando hacia una obra terminada, no hacia un evento que aún estaba por cumplirse. La Cena del Señor es memorial de un sacrificio consumado, no una profecía pendiente. Judas comió, pero no de la comunión cristiana. Si Judas estuvo presente durante esa cena, lo que comió fue pan y bebió vino de la Pascua, no de la comunión eclesial. Aún si participó del gesto de Jesús al dar el pan mojado, eso no implica que haya recibido el sacramento de la comunión. Jesús aún no había muerto ni se había sellado el nuevo pacto con su sangre. No había todavía una cena del Señor en el sentido que Pablo usa en 1 Corintios 11. Lo que hubo fue la institución simbólica de un acto que solo cobraría sentido después del Calvario. Decir que Judas comió juicio al participar en esa cena es teológicamente incorrecto, porque el juicio que Pablo menciona en 1 Corintios 11:29 se aplica a quienes participan indignamente después de conocer el significado del sacrificio. Judas no tenía tal entendimiento. Su condenación no provino del pan ni del vino, sino de su traición deliberada y su rechazo a Cristo mismo. Podría decirse entonces que Judas comió juicio en sentido espiritual, porque rechazó la gracia mientras la tenía frente a él. Eso es una de las cosas que quería aclarar, porque en el escrito anterior yo había utilizado, sí, Judas, para mí, todo lo que está pasando dentro del escenario de la vida de Judas, para mí todo era un acto de gracia que Dios le estaba dando a Judas. O sea, cuando usted ve todo, aun cuando Judas llega a entregarlo, Jesús le llama amigo, aún en ese momento son actos de gracia que Dios está manifestando a Judas. Simplemente Judas no tenía el corazón donde lo tenía que tener, simplemente eso. Pero cuando yo digo que come juicio por el mismo sentido de que está recibiendo la gracia directamente del dador de la gracia, le está recibiendo directamente de Jesucristo. Y en el momento en el que él, después de todas las manifestaciones de gracia y de amor y de compasión que está viendo en Cristo, de todas maneras va y lo entrega. ¿Ok? Así que cuando yo digo que come juicio, es que come juicio en un sentido moral. No fue un juicio sacramental, como el de quien participa indignamente en la comunión cristiana, sino un juicio moral, el de quien recibe el signo del amor redentor mientras planea entregar al Redentor mismo. Conclusión. En resumen, Judas participó de la Pascua, no de la comunión. Comió del pan y bebió del vino que Jesús resignificó, pero lo hizo en un contexto anterior a la cruz, cuando el sacrificio vicario aún no se había consumado. La Cena del Señor como memorial del nuevo pacto comenzó después de la resurrección, cuando los apóstoles comprendieron el significado de la cruz y recibieron el Espíritu Santo. Por eso, afirmar que Jesús le dio la comunión a Judas sabiendo que comía juicio no solo carece de sentido teológico, sino que distorsiona la misma secuencia de la redención. Judas comió, sí, pero no de la mesa de la gracia, sino de la mesa de la Pascua antigua, justo antes de traicionar al Cordero que esa Pascua anunciaba. Y ahí está. Y eso fue todo lo que yo escribí en aquella ocasión. Déjame ver cómo me sale esto. Déjame ver si porque quiero enseñarles algo. Déjame ver cómo se ve aquí. Sí, yo creo que me va a funcionar. Déjame ver. Para que ustedes vean, aquí les voy a hacer un servicio público a todo ese montón de gente que se pasan usando la inteligencia artificial para hacer sus programas. Por ejemplo, no estoy hablando de Noel Hernández, ¿ok? Estoy hablando de otro que parece Noel Hernández. Que cree que la inteligencia artificial está ahí para hacer lo que él le dé la gana. Ay, Dios mío. Tú puedes hacer que la inteligencia artificial diga lo que a ti te dé la gana, papá. Pero yo quiero enseñarle rapidito cómo es que funciona esta vaina para que no le quepa duda. Déjame dejarlo ahí. Cuando yo voy a preparar, para si usted quiere preparar alguna vez un bosquejo o algo así, por ejemplo, en el caso que yo le voy a preparar esta vaina, ay Dios mío, esta presentación que yo le voy a hacer ahora de un PowerPoint, ¿qué es lo que yo voy? Primeramente voy y le pregunto a la inteligencia artificial, ¿es la última cena lo mismo
que se enseña Pablo en Corintios o hay alguna diferencia o hay una diferencia? Yo escribo malísimo, así que entonces me dice, sí, es exactamente lo mismo. Y me he hecho un cuento completo. Entonces yo le pregunto, ¿en qué parte de la última cena se invitó a la reflexión sobre el cuerpo de Cristo y la sangre para no tomarla indignamente? Además, ¿dónde está la evidencia de que los apóstoles entendían el sacrificio de Cristo como lo entendían los corintios? Y ella me vuelve y me dice, no, porque la advertencia está explícita. ¿Ok? Bien. Entonces, le pregunto, pero después que me da la explicación, yo le digo, pero no fue hasta después de la resurrección que Jesús los hizo entender las escrituras. ¿Cómo es que durante la cena lo entendían? Entonces la inteligencia artificial dice, sí, tienes toda la razón. Ok. Después que yo tengo la discusión con la inteligencia artificial y que llegamos a los términos que yo quiero, yo le digo a la inteligencia artificial, ok, ahora prepárame un bosquejo. Y la inteligencia artificial me prepara un bosquejo. Después yo le metí lo de Judas, pero yo no estoy hablando sobre lo de Judas ahora mismo. Pero sí me preparo un bosquejo, yo le hago copy and paste. Y así es como yo hago estos bosqueos. Yo tengo primero mi discusión con la inteligencia artificial, le doy cuáles son todas mis premisas. Después que tiene todas mis premisas, pues entonces me agiliza el trabajo para que los brutos allá que creen que la inteligencia artificial es una persona con quien están hablando. No estoy hablando de Noel, estoy hablando de otros brutos. Ok, vamos a ver esto acá. Ok, la última cena versus la cena del Señor, ¿son lo mismo o hay diferencias? Vamos a ver si son lo mismo o hay diferencias. Dice, en resumen en una frase, son exactamente el mismo rito instituido por Jesús la noche, pero, ok, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Que fue lo que terminé obligando a la inteligencia artificial a decir. La cena del Señor es una institución histórica, que eso pasó la noche antes que Cristo muriera. ¿Ok? En 1 Corintios, la misma institución ya celebrada en la iglesia post-resurrección. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el rito es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque se toma el pan, se toma el vino, se dicen exactamente las mismas palabras. Entonces, si lo vamos a tomar de una manera literal, el rito es el mismo porque se hizo lo mismo. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y dice, este es mi cuerpo que es entregado por todos ustedes. Jesús toma la copa, da gracias y se la da y le dice, beban de esto porque este es la sangre, esto simboliza, o no lo dice simboliza, pero este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ok? Así que en cuanto a, son el mismo rito, se dice lo mismo, se hace lo mismo, mas no es igual. Por ejemplo, si vemos a los elementos a la izquierda, dice, tomaron pan, dai gracias, partir, esto es mi cuerpo que por vosotros. Se hace en la última cena, se hace en 1 Corintios. Toma copa después de la cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Se hizo en la última cena, se hace también en 1 Corintios. El mandato, haced esto en memoria mía. Sí, se hace en Lucas y sí, también se dice en 1 Corintios que hagamos estas cosas para que anunciemos su venida y todas esas cosas, ¿ok? Esto es algo elemental, esto es algo sencillo. Anuncio, ¿qué dice aquí? Que estoy, míralo acá. Anunciáis la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. En la última cena está implícito en la primera de Corintios, está explícito. Conclusión, Pablo no añade ni quita nada al rito esencial. Es la misma tradición recibida y transmitida. Pablo no se está inventando nada. Lo que no está en la última cena, pero sí está en Corintios. Y déjame poner clara. Esta aclaración, déjame hacer esta aclaración.
Estas son aplicaciones pastorales posteriores de Pablo para corregir abusos en Corintios. Por ejemplo, la embriaguez, la división de clases. En Corintios había un reguerete y Pablo, ellos se reunían a la cena y hacían un revolú. Pablo está tratando de arreglar eso. Ok. La enseñanza. Examínese cada uno. Eso no se dijo en la última cena. ¿Por qué? Porque no había la conciencia que había en Corintios. Sí lo dice en el verso 28 de 1 Corintios. Cómo comer y beber indignamente. Que ahí dice que el que come indignamente come juicio. Eso no se dijo en la cena del Señor. Eso no se dice. Esto es una cosa que está haciendo Pablo para el uso de la iglesia. ¿Ok? No hay tal discernimiento del cuerpo de Cristo entre los apóstoles porque ellos no comprendían todavía. Ellos todavía no entendían la escritura. Discernir el cuerpo de Cristo tampoco. No, los apóstoles no podían discernir el cuerpo de Cristo en la última cena porque ellos no tenían la revelación que tuvieron después de la resurrección. Así que no se puede decir que es la misma vaina. Es el mismo rito, se dice lo mismo, pero hay unas implicaciones adicionales que se le dan en 1 Corintios que no estuvieron en la primera cena. Enfermedades y muerte por tomar la cena. Ninguna de esas advertencias se hacen. Eso es algo que pasa posteriormente. La última cena es un mandato futuro. Jesús hablaba de un tiempo futuro, mi cuerpo que por vosotros es dado. En ese momento no lo estaba dando, ni lo dio anteriormente. Quiere decir que era algo que iba a pasar, que iba a acontecer después. Este cuerpo es dado por ustedes. Mi sangre que por ustedes es derramada. Haced esto todas las veces que os reúnan hasta que Él venga. La última cena no es la primera celebración válida, sino la institución de un memorial que empieza a celebrarse después de la resurrección. ¿Ok? No estamos hablando, el mismo rito, escúchame bien, se dice lo mismo en la cena del Señor, en la que nosotros tomamos ahora, se dice lo mismo que Jesús dijo en la institución. Pues claro, porque Jesús lo está instituyendo. Ahora, no es esa institución no se estaba haciendo con la misma conciencia en el mismo contexto. Es un total anacronismo tratar de jalarlo de 1 Corintios para interpretar la última cena. Conclusión, la última cena y la cena del Señor son de Corintios, son el mismo rito. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué yo digo que es el mismo rito? Porque se toma el pan, se bendice, se parte y se da, se dicen las palabras, lo mismo se hace con la copa. Es el mismo rito. Pablo transmite exactamente lo que Jesús instituyó esa noche. La advertencia del examen de conciencia no forma parte de la institución original. Eso es un desarrollo posterior. Los apóstoles no entendían plenamente esa noche lo que entendieron después de la resurrección. Así que no puede haber una mala conciencia cuando no se entiende exactamente qué es lo que se está haciendo. Por eso Pablo y los corintios lo entendían igual que la iglesia apostólica post-resurrección, porque todos lo recibieron de la misma tradición iluminada por el Espíritu Santo después del día de Pentecostés. ¿Ok? Y eso es todo. Nada, quería hacer este video rapidito. Es una cuestión que nosotros, posiblemente usted lo sabía, pero el profe de griego cree que a mí me hace falta tener a Judas salvo. A mí no me hace falta tener a Judas salvo. Para mí, a mí me da igual. Escúcheme, a mí me da igual si Judas se salvó o no se salvó. Si se salvó, gloria a Dios por su gracia. Si se condenó, pues es que la Biblia para mí es clara en eso. Yo no puedo, no es cobardía, no es nada. Es simplemente no lo veo salvo y se acabó. Entonces, para mi argumento, porque el profe de griego dice, no, porque el calvinismo, ¿cómo es? Que en cuanto a esto de la cena,
No, en cuanto a esto de la cena, me sirve mejor a Judas condenado. Judas sirve mejor condenado. O sea, Judas es la piedra en el zapato del calvinismo, así como está condenado. Ay, esos intentos de salvarlo, aún en contra de cualquier evidencia, no, por lo menos en cuanto al argumento contra el calvinismo, no ayuda. No ayuda, porque si Judas se salvó, era uno de los elegidos. Entonces prueba la elección incondicional, prueba la expiación limitada, porque si Judas está salvo, pues se salvó porque era elegido. Si Judas tomó la cena y es salvo, pues entonces quiere decir que cuando Jesús dijo, este cuerpo se da por ustedes y esta sangre se derrama por ustedes, pues se está derramando por alguien que es elegido, pues por supuesto, porque la expiación es limitada. Así que de ninguna manera, don Daniel, mi argumento es más válido por el hecho de que Judas está perdido. El hecho de que Judas esté perdido ayuda más a mi argumento que si no lo estuviese. Pero nada, ahí se la dejo para que la piensen. Nos vemos en los comentarios. Bye.